Hola, estudiantes y amigos. Sin lugar a duda, los hechos acaecidos hace algunas semanas en Venezuela han tenido repercusión negativa en otros países. Tal es el caso de Cuba. Plantearemos ahora unas ideas centrales acerca de el momento histórico que está viviendo Cuba. Sin lugar a dudas, el momento que vive Cuba es un momento difícil. Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela hace más de 3 meses. Eso ha sumido a Cuba en una crisis energética terrible. El sistema eléctrico nacional de Cuba ha estado inoperante, ha estado inmovilizado por la falta de energía, combustible que genera energía eléctrica para los hogares cubanos. Amén a este dato, es importante señalar que el sistema eléctrico cubano tiene equipo obsoleto y que hacen lo que pueden para poder reparar estos aparatos que generan energía a los ciudadanos cubanos. Esta asfixia energética ha generado grave impacto en la vida social, económica y política de los cubanos. La segunda idea importante está referida al bloqueo y el petróleo. Trump ha bloqueado el ingreso de petróleo a Cuba a partir de los desenlaces que se vivieron hace un par de semanas en Venezuela. Indudablemente no hay posibilidad de que Cuba pueda procesar una cantidad considerable de diésel o full oil para que pueda generar energía. Indudablemente eso ha generado un impacto negativo en la sociedad cubana. Si bien Cuba produce petróleo, pero la cantidad que produce de petróleo no es suficiente para poder cubrir las necesidades energéticas que tiene la isla en este momento. Por tanto, hay 10 millones de cubanos que están en la oscuridad. Gradualmente se conoce a través de las noticias que va restableciéndose energía eléctrica en instituciones públicas y que esto va poco a poco dinamizando los procesos administrativos en las instituciones del Estado cubano, pero que no es suficiente para poder resolver la demanda de energía eléctrica que requiere la totalidad de ciudadanos y hogares cubanos. Esta escasez de petróleo que ha derivado en la no posibilidad de tener materia prima para la generación de energía eléctrica ha llevado a Cuba a una escasez crítica en el transporte, en la escasez de comida, en la escasez de medicina y en la acumulación de desechos. Claro, o se ha profundizado. Ya existían situaciones difíciles en la sociedad cubana de distribución de alimentos, escasez de medicina, pero con este bloqueo y colapso energético, la situación se ha agravado y hoy más que nunca la parálisis de servicios, la escasez crítica está golpeando con fuerza a los cubanos.
El paro entonces de la economía cubana en general, producto de la escasez de energía eléctrica y la escasez de petróleo, ha llevado a entrar en una crisis tremenda a la familia cubana. Los ingresos son mínimos por cuanto que la actividad económica está en paro y no permite de que las familias puedan tener los ingresos que les ayuden a solventar sus necesidades básicas. La parálisis de servicios es crítica y seguirá golpeando a los cubanos por un largo tiempo. Hemos sabido por las noticias de las protestas que hay en las familias cubanas, en la sociedad cubana. Hay crisis motivada precisamente por esta escasez de petróleo y por la falta de energía eléctrica, y esto ha motivado que se desarrollen apagones permanentes, generando una inconformidad en el pueblo cubano que se manifiesta en algunas provincias de Cuba como una especie de rechazo a la situación que está pasando por la crisis que existe en este momento de energía eléctrica en Cuba. De tal magnitud ha sido la crisis, más bien es la crisis que vive el pueblo cubano, que hemos sabido por las noticias que las autoridades cubanas han reconocido que tienen acercamientos y conversaciones con la administración del presidente Trump. Algunos diplomáticos cubanos como Bruno Rodríguez han expresado que estos acercamientos y estas conversaciones con la administración Trump no implica y no involucra algunos cambios sustanciales en asuntos internos, en marcos constitucionales y modelos políticos, económicos y sociales de la actual Cuba. Indudablemente esto va a ser trastocado en la medida que vayan profundizándose las conversaciones con el gobierno norteamericano. Pero ante esta crisis, ¿qué está haciendo el gobierno cubano? Esa es una pregunta importante y se ha conocido por los medios de comunicación de que ha tomado medidas para enfrentar la crisis. Una de las medidas es el plan Opción Cero, donde la mayor cantidad de actividades económicas han sido suspendidas, ya que eso va a permitir un respiro con las reservas que se tienen y no agotar completamente las reservas de derivados de petróleo que tiene el gobierno cubano. La otra medida que ha tomado es el ahorro de combustible. Un razonamiento estricto de combustible, no se le vende a la familia cubana combustible, solamente se usa para actividades que tienen que ver con la administración del Estado y de la industria cubana en el caso de algunas industrias o actividades que está desarrollando y que son vitales para el funcionamiento de las instituciones públicas en Cuba. Otra medida que está tomando el pueblo cubano a través del gobierno cubano es la optimización laboral, concentrar las actividades laborales de lunes a jueves para reducir el consumo de energía eléctrica. Esto como otra medida más para enfrentar la crisis que está viviendo en este momento el pueblo cubano. Otra de las medidas que está tomando es el teletrabajo. Cómo aprovechar el trabajo a distancia para que eso limite la movilidad y por ello reduzca el consumo de energía o el consumo de
energía de combustible para que funcione el transporte público. Y la otra medida que ha tomado el pueblo cubano es la agricultura de subsistencia, centrándose en la producción de arroz y tabaco y tratando de evitar el uso de maquinaria agrícola para que pueda limitar también y desarrollar actividades que no requieran precisamente el uso de maquinaria, sino solamente la fuerza humana como motor de transformación o de mano de obra en la producción agrícola. Pero ante esta situación que está viviendo el pueblo cubano, nos preguntamos cuáles son las exigencias de la administración Trump para Cuba. Hemos sabido por medio de las noticias que una petición expresada por los personeros de la administración Trump al gobierno cubano es la salida inmediata del presidente Díaz-Canel. Además de eso, solicitan la liberación de presos políticos, la liberalización económica, la liberalización política y la liberalización de la sociedad cubana. Es importante esto porque tiene que ver esto con esa apertura que exige los exiliados cubanos y aquellos gobiernos que tienen intereses en los recursos y la materia prima del pueblo cubano. Es importante tomar en cuenta estas ideas principales acerca de la situación que está viviendo Cuba. Una situación difícil para el pueblo cubano. Vamos a estar atentos al desenlace que surja de las conversaciones que se tengan en el futuro inmediato, me imagino, y vamos a estar atentos de cómo se desenvuelve la situación de crisis en el pueblo cubano. Nos vemos en el próximo video.